Hola, buenas tardes, chicos. Qué bueno que ya vienen llegando y se están integrando a este Zoom. Estamos en la sesión 6. Qué padre, empieza abril en la sesión 6 y vamos a iniciar con un tema muy interesante y muy importante, que es prevención del lavado de dinero, PLD. Y entonces, pues esta tarde tenemos la compañía de dos grandes expositoras. Vamos a iniciar con la licenciada Nadia Melisa Magallón Flores y posteriormente se va a integrar la contador público certificado Silvia Matus, que es aparte nuestra vicepresidente de práctica externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Entonces, vamos a empezar y primero le quiero pedir, por favor, le dé la bienvenida a esta sesión un gran amigo, un vicepresidente. Y bueno, pues es el contador Abel Pérez, él es el vicepresidente de la región noreste. El año que entra va a ser nuestro jefe de jefes, así es que acuérdense bien de su cara, porque estoy segurísima que va a trabajar intenso con los jóvenes IMCP y ya ahorita nos dice que también forma parte del equipo TEAM. Así es que, contador, aquí van llegando ya los muchachos y bueno, te cedo el micrófono para que le des la bendición a esta sesión. Muy bien, pues no soy sacerdote ni pastor, pero mi bendición la van a tener. Hola a todos, como bien dice Araceli, soy Abel Pérez, soy el vicerregional de la zona noreste y me pidió Rodolfo, nuestro presidente, que le permitiera hacer la presentación y la bienvenida de este evento. Melissa, por favor, extiéndele mis saludos y dale mi agradecimiento a la contadora pública certificada Silvia. Igual a ti, muy agradecido por la oportunidad y el tiempo que le dedicas a los jóvenes, a nuestro futuro. Entiendo, Araceli, por lo que me comentaste, que como los tamales tenemos ahorita de chile dulce y de manteca, me da mucho gusto que estén los jóvenes egresados y que se mortifiquen por seguir capacitándose, que están los jóvenes IMCP y que están los jóvenes que se están preparando para el concurso de habilidades que tenemos en la región. Entonces, aquí el único pecado, aprovechando que hablamos de bendición, es que no pregunten. Por favor, tenemos a excelentes expositores hoy y bueno, sin hacerlo esto más largo, muy bienvenidos todos y que el curso y el tema de prevención del lavado de dinero sea de provecho para todos. Saludos. Y bueno, gracias, contador Abel, te agradezco de verdad la compañía en esta tarde. Qué bueno que estás por acá. Y bueno, hoy quiero presentar a quien nos va a acompañar en estos trabajos de la materia de PLD. Es la licenciada Nadia Melisa Magallón Flores. Ella es especialista en la materia, es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, especialista en el régimen de prevención del lavado de dinero aplicable al sistema financiero, actividades vulnerables, aseguradoras y afianzadoras, certificada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y de la UIF, con experiencia profesional de 12 años en la materia. Ella ha colaborado con instituciones financieras en la realización de auditorías de PLD, capacitación para oficiales de cumplimiento, gobierno corporativo y personal de punto de contacto, elaboración y actualización de manuales, registro e inicio de operaciones de entidades financieras, revisión e implementación de EBR, asesoría para la solicitud y renovación de dictamen técnico para centros cambiarios, transmisores de dinero, SOFOMES, NR, asesoría para realizar el registro de centros cambiarios y transmisores de dinero, RCC y TD, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Licenciada Melisa, un honor, un gusto que estés por acá en nuestra región. Bienvenida
Adelante y vamos con el tema para aprender mucho todos esta tarde. Gracias, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con profesionales, chiquitos o grandotes, los que llevamos muchos años y los que están apenas con la curiosidad. Les cuento que a mí me pasó un poco como seguramente les ha pasado a algunos de los que están aquí el día de hoy. Yo siempre les digo que uno no está desde chiquito en la primaria diciendo yo muero por ser especialista en prevención de lavado de dinero. No es una profesión que todos sepamos y tengamos conocimiento de que existe hasta que por alguna razón se nos cruza enfrente en el desarrollo profesional. Me encanta que en el instituto estén abriendo este tema porque además hay un montón de trabajo, hay un montón de especialización y cuestiones que pueden hacer. No enfocarse a lo que todo el mundo está haciendo. Tienen unas oportunidades de trabajo bárbaras a nivel internacional, además, no solamente en el lugar en donde están ahora, si quieren crecer como profesionales fuera del país, también puede pasar. Y esto es porque es un régimen internacional. Ahorita vamos a platicar de dónde nace, qué es, cómo se combina, pero es importantísimo que tengan esta curiosidad. Actualmente en la Facultad de Derecho, el nuevo plan de estudios contempla el estudio de prevención del lavado de dinero. Sin embargo, sigue siendo, como lo comentaban, algo en pañales, algo que conoces en la práctica externa, ya cuando estás afuera en el mundo real y empiezas a ver que es una necesidad. Eh, Normalmente la idea que tenemos tanto de el lavado de dinero como delito, del terrorismo como delito, y de la prevención del lavado de dinero, en nuestra cabeza siempre vienen pues las películas y las series de Netflix, no me van a dejar mentir. Tenemos en la cabeza varios ejemplos y todo está en nuestro entorno ligado, por ejemplo, al delito de narcotráfico. Entonces, nos dicen lavado de dinero y pues pensamos en el Chapo, en el Mencho, en el cártel de Jalisco y eso es lo que viene a nuestra mente. Y de pronto cuando nos dicen que hay todo un régimen de prevención, un marco normativo, un desarrollo profesional, de pronto no hilamos o no entendemos muy bien por qué. ¿Por qué yo como contador, por qué yo como abogado estoy en medio y por qué puedo ayudar a algo que suena muy grande, a un problema que afecta internacional y nacional, a la economía nacional de un país, a la interrelación global con los otros países? ¿Y yo qué? Yo que estoy estudiando, yo que soy contador o abogado, ¿a mí de qué me sirve y yo de qué, cómo puedo ayudar? Y eso es importante porque claro que podemos hacer muchísimo. Y tiene mucho que ver también con lo que ustedes están planteando en estos cursos sobre ética. Es una especialización que nos va a exigir que seamos rectos, que conozcamos el marco jurídico. Yo siempre les comento que los delincuentes estudian mucho. Los delincuentes saben perfecto cuál es la rayita por donde se pueden mover, dónde están las lagunas, en dónde pueden establecerse, y entonces nosotros estamos obligados a estudiar mucho más. De lo que voy a empezar a plantear sobre el marco jurídico, sobre el planteamiento en general del régimen de prevención del lavado de dinero en México, que es donde nos vamos a enfocar. Claro, voy a empezar con lo internacional, pero vamos a ir aterrizando a lo que pueden ustedes hacer en su vida profesional. Siéntanse en libertad de escribir en el chat, levantar la mano y les abrimos el micrófono, de participar. No me gustan los monólogos. Me gusta saber que están por ahí, que están a la escucha, que tienen dudas. Ninguna duda es tonta ni obvia. A lo mejor la forma en la que puedan ustedes preguntar le va a responder una duda a alguien que no se atrevió a preguntarlo. Entonces, por favor, siéntanse en libertad de participar en el momento que así lo quieran. Sé que hay algunos de ustedes que están empezando en la carrera, hay otros que ya están en el desarrollo profesional, saliendo y sobre todo un grupo específico que están preparándose para el concurso de PLD, entonces seguramente tienen algo más de información. ¿Por qué todo lo que sucede en nuestro país a nivel delictivo tiene que ver con lo que hace un grupo de personas dentro de un banco? ¿O qué tiene que ver un casino con el lavado de dinero? ¿O qué
¿por qué yo que soy un joyero, que ni siquiera soy profesional como tal, y me refiero no en forma despectiva, sino a un oficio, y de pronto necesito conocer una regulación muy estricta, muy amplia, que surge a nivel internacional y que de pronto como que no entiendo mucho? Y algo importante en el desarrollo profesional es que tengamos las respuestas para todos, no solamente para el ejecutivo del banco enorme, top internacional, sino también para una persona que vende arte, por ejemplo, que está dentro de las actividades vulnerables, que ahora vamos a decir que son, alguien que tiene, como decía, una joyería, que joyerías, pues bueno. A lo mejor pensamos en Cartier y todas estas joyerías enormes, pero también hay chiquitos y también habemos otros profesionales que estamos allí adentro que si no entendemos y si nosotros como contadores y abogados no entendemos qué es el régimen y a dónde va enfocado, no podemos ayudar a quienes están dentro de este régimen como sujetos obligados. Y entonces, ¿qué es lo que nos obliga? ¿De dónde nacen todas estas reglas? Pues bueno, a nivel internacional, a grandes rasgos, tenemos tres entes que a lo largo del tiempo van a empezar a plantear problemas y soluciones. ¿Y por qué lo digo así? Todo el mundo sabe quién es la ONU y qué hace la ONU, ¿cierto? La ONU está para dirimir controversias a nivel internacional cuando hay más de un país que no se ponen de acuerdo en algún tema que puede ser social, geográfico, político, incluso de flora y fauna, un montón de temas. Y la ONU trata, yo como el referee de las luchas, ¿no? Trata de, a ver, no se peleen, vamos a ver, vamos a acordar, vamos a ver de qué manera llegamos a un punto medio o a una solución justa para todas las partes. Y es así como están las convenciones internacionales de todos estos temas que acabo de mencionar. Específicamente para PLD, la ONU desde 1975 con la Convención de Viena, en el 2000, 2003, en el 89 con las demás convenciones, empieza a plantear problemas que empiezan a prender foquitos rojos y puntos en común. Por ejemplo, la Convención de Viena, ¿alguien sabe la Convención de Viena en PLD de los chicos que van al concurso? ¿Alguien sabe de qué se trató? Porque yo les digo, Convención de Viena, Palermo y Mérida son los apodos, pero tienen un nombre oficial. ¿Alguien sabe cuál es ese nombre oficial de alguna de estas convenciones? Puede ser en el chat, a micrófono abierto, como ustedes quieran. No específica de Viena, alguno que se acuerden de los tres, Palermo, Viena y Mérida, que ese es el apodo y que son la base internacional de este contexto normativo. Yo les decía que tenemos en la cabeza, si hablamos de lavado de dinero, el narcotráfico. Ese es de cajón, ¿no? Pero no solamente se refiere a este delito. Tenemos también, en el caso de la Convención de Viena, es la Convención contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. ¿Qué quiere decir? Todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con la marihuana o la cocaína, desde que hay una semillita y se planta y tiene una producción y hay que transportarlo y tiene una producción y tengo ganancias, todo lo que suceda desde que nace hasta que termina la actividad está considerado en esta convención. ¿Y qué le dice a los países miembros? Oye, pues pon un ojo para primero que no suceda, que no haya siembra, que no haya transportación, que no haya exportación, que no tengan ganancias. Y después, pues ayúdanos a saber quién está haciendo esta actividad, porque no solamente es la persona que siembra la semillita, no es la persona que transporta la droga, es quién está financiando, quién está aportando recursos y además quién está ganando recursos con esta actividad ilícita. Ok, y entonces empiezan a plantear algunas características que los países miembro, ojo con eso, porque ahorita vamos a ver la diferencia en dónde se ancla lo internacional con lo nacional, que los países miembros tienen que hacer. Entonces, ok, yo no solamente estoy de acuerdo contigo, sino además voy a hacer ciertas acciones que se van a aplicar dentro de mi país y que es importante.
porque sabemos que no hay una fuerza legal, es decir, la ONU no nos puede obligar de alguna manera que se cumpla. Es un poco de buena fe, es decir, yo sí tengo ganas de que este conflicto se termine. En este caso, con la Convención de Viena estamos hablando del tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas. No hay un término, no hay un plazo, pues porque sabemos que son cuestiones bastante complicadas. Son acciones continuas que los países que suscriben, o sea, que van ahí acordando, van con el tiempo evolucionando y cambiando para poder hacer un cerco. Y eso es a lo que iba. Hay una palabra en todo el régimen de PLD, tanto internacional como nacional, que es homologar. La homologación de criterios, de normas, de términos, de tipologías, de tipificación. Eso es importante porque quiere decir que nos estamos poniendo de acuerdo y que todos pensamos en lo mismo y que todos además estamos haciendo las mismas acciones para prevenir. ¿Y por qué eso es importante? Pues es importante porque si tenemos las mismas acciones, es como las hormiguitas que se van agarrando una con otra y después hacen un puente y se van pasando encima. Es eso. Ya no voy a permitir que afecte a la economía nacional, al sistema financiero, a los comercios globales, porque estoy homologando. Todos estamos aplicando de la misma manera las mismas normas y eso lo vuelve importante. Entonces, la ONU nos va a permitir tener estos acuerdos como país, pero aún estamos en un globo enorme, muy arriba de lo que realmente podemos hacer desde un escritorio si lo queremos ver de esa manera. Luego tenemos la Convención de Palermo y esa es sobre delincuencia organizada transnacional. Quiere decir que son grupos de delincuencia organizada que tienen organización en más de un país. Entonces, esto va a generar problemas en más de una jurisdicción o en más de un país. Entonces, otra vez, nos pide la ONU que pongamos mucha atención en quién tiene los recursos, a dónde van a parar, que de qué manera el país puede saber eso, de qué manera el delincuente que ya tiene el dinero va a buscar que sea o que aparezca, que se revista de legalidad. Hay dos opciones: bienes y servicios, del lado empresarial. Yo les decía ahorita unos ejemplos, pueden ser los casinos, pueden ser las joyerías. Ahorita vamos a hablar de cuáles son las características que va a buscar un lavador. Nos vamos a poner del lado del dark side y vamos a ver de qué manera podríamos encontrar una actividad que nos ayude a lavar, pero ahorita vamos para allá, muchachos. Primero vamos a ver lo que sí se debe hacer. Entonces, hay esas actividades y la otra son los servicios y productos que ofrece el sistema financiero, porque una me va a dar una justificación, que es la actividad empresarial o la actividad económica que elegí para aparentar que estoy recibiendo dinero lícito con esta actividad. Pero ahí todavía no lo estoy lavando, lo voy a lavar hasta que entra al sistema financiero. Acá solamente tengo una justificación. Cuando entra el sistema financiero, ahí sí estoy empezando a echar a andar todo este régimen de lavado de dinero. Entonces, yo como lavador voy a buscar una empresa o una actividad empresarial que me justifique esta actividad y una manera de que ingrese al sistema financiero. Entonces, ¿qué nos dice la ONU en la Convención de Palermo en contra de la delincuencia organizada transnacional? Oye, sistema financiero y actividades que están ya identificadas como usadas frecuentemente por los lavadores, pues pon atención, haz un registro de pues, quién es Melissa Magallón, a poco sí es cierto que es abogada, a poco sí es cierto que tiene un salario, a poco sí es cierto que puede comprar una casota y un Cybertruck de Tesla. Y como que ya no me cuadra lo que está diciendo con lo que se está gastando, con lo que está ganando. Entonces, ese análisis lo va a tener que hacer el sistema financiero y la empresa que está en el paso del lavador. Y ahí es donde empieza a ver estas raíces que se van abriendo y que nos van permeando de lo internacional a lo nacional, pero se pone mejor. Nos falta una convención, que es la Convención de Mérida.
La Convención de Mérida fue en contra de la corrupción y es donde yo les digo, si pensamos en lavado de dinero, normalmente pensamos en el narco. Y no es así. El lavado de dinero es un delito que trae aparejados otros delitos previos. Además, ya pasaron. Para que yo tenga recursos de procedencia ilícita, es porque ya realicé una actividad ilícita que me dio ganancias. ¿Cuáles son estos delitos que generan recursos? El que ustedes quieran. Obviamente tenemos a nivel federal delincuencia organizada, narcotráfico, trata de personas, delitos graves, ¿no? Corrupción, por eso decía en el contexto de la Convención de Mérida, la corrupción es uno de los delitos importantes que por supuesto que genera recursos de procedencia ilícita, es decir, son recursos que eran destinados o tendrían que ser destinados para otra cosa y están aprovechándose en esta cuestión con la corrupción. Entonces, ya me di cuenta que hay delitos que generan el otro delito, que es el de lavado de activos o blanqueo de capitales o lavado de dinero, dependiendo del país en el que se esté planteando, son exactamente lo mismo, se refiere a lo mismo. Y tengo otros delitos que digamos que en comparación son delitos más chiquitos, pero que siempre van a estar alrededor: extorsión, secuestro, falsificación de billetes o de documentos. Ahora, muchos sabemos el cobro de derecho de piso para algunos comercios, tristemente, pues son delitos. ¿Y por qué lo hacen? Pues justamente para hacer esta ramificación de los recursos y de poder ganar más y de poder colocar más. Entonces la ONU dice, pues pongan atención países, estados, autoridades, también tengo que facultar a las autoridades pues para que tengan garritas y puedan actuar y puedan hacer algo. Eh, pero la ONU tiene muy buenas intenciones a nivel estado, a nivel país, y como decía, no tiene fuerza legal. Entonces, en 1975, nace el Comité de Basilea y levanta la mano y dice, a ver, yo puedo ayudar desde mi trinchera. ¿Cuál es mi trinchera? Pues resulta que yo reúno a los 13 bancos más importantes del mundo. ¿Y por qué eso puede ayudar? Pues porque tenemos presencia en un montón de países. Entonces, si yo pongo las reglas y se disemina a estos 13 bancos más importantes del mundo, pues ya es una ayuda, ya vamos homologando y poniendo criterios muy claros para que se apliquen en todos los lugares y en todas las oficinas de estos bancos grandes, súper importantes. Entonces, la verdad es que establece principios que se vuelven muy importantes para este régimen. Estos 25 principios de Basilea, que después se vuelven 29 principios, establecen bases, pues, para a quién le voy a permitir yo como país que tenga una licencia para operar como banco, a quién va a aceptar como clientes el banco, cuáles son los riesgos a los que están expuestos. Solo que ahí tenían un tema. El Comité de Basilea se enfoca en la parte un poco más comercial del banco y es exclusivamente de bancos. Y ustedes sabrán que el sector financiero no es nada más los bancos. Tenemos muchos otros integrantes del sector financiero. Y además existen lo que yo decía hace rato, estas actividades económicas que no son el sistema financiero, pero que son utilizadas por los delincuentes para realizar esta actividad. Entonces, ¿qué va a suceder? Despuésito, más adelante, porque esto es en el 75, después en el 89, sale otro grupo, que es el Grupo de Acción Financiera contra el blanqueo de capitales. Y ellos dicen, me parece fabuloso lo que hace el Comité de Basilea, yo voy a tomar en cuenta esos principios, pero los vamos a ampliar y ahora los vamos a aplicar para los supervisores, o sea, las autoridades en general de los países, para los integrantes del sistema financiero y para unas actividades que ya nos dimos cuenta en todo el mundo que son frecuentemente utilizadas por los lavadores. El Grupo de Acción Financiera dice que se llaman actividades y profesiones, por eso yo decía hace rato que no era despectivo el tema de los joyeros, porque no es una profesión, es una actividad económica, actividades y profesiones
no financieras, lo deja muy claro, no es el sistema financiero y se llaman actividades y profesiones no financieras designadas, es decir, son a las que ya le echamos el ojo, que están ayudando al lavador, que son actividades que les sirven frecuentemente y entonces, pues ni modo, les tenemos que poner las mismas reglas que el sistema financiero, pues porque son una parte importante para el delincuente y nosotros tenemos que poner estas reglas. Entonces, el grupo de acción financiera empieza con 40 recomendaciones contra el blanqueo de capitales. Avanza el tiempo, hacen una revisión y hacen 8 recomendaciones especiales adicionales que tienen que ver con el financiamiento al terrorismo. ¿Por qué? Y aquí hay un paréntesis importante. Empieza a verse que es uno de los delitos precedentes o es uno de los delitos importantes que también tienen recursos que van a un delito transnacional, como en el caso de la delincuencia organizada, que hace mucho daño y que también utiliza las mismas vulnerabilidades, es decir, las actividades económicas de simulación, el sistema financiero. Y entonces el Grupo de Acción Financiera plantea que se trate con un régimen igualito. Y entonces empiezan ahora a hacer ya no solo blanqueo de capitales, sino financiamiento del terrorismo. Y más adelante vuelven a revisar el contenido y dicen, no, ¿sabes qué? Es que ahora ya hay otra recomendación especial que es sobre el transporte de efectivo, porque también está siendo un problema. Entonces, para ya no hacerlo más largo y que terminen siendo un montón por cada problema que va surgiendo, reformulan en 2012 las 40 recomendaciones. Estas 9 especiales las meten en estos 40 fundamentos de estas 40 recomendaciones iniciales y es así como nace lo que yo digo que es como la Biblia del PLD a nivel internacional. Y con este tema de homologación, todos los países miembros del Grupo de Acción Financiera estamos obligados, como México, que es miembro desde el 2000 en pleno derecho y ya con derecho a voto desde 2006, eh, pues obligados a poner estas reglas, ¿no? ¿Quiénes tienen que establecer estas reglas? Ya dije, sistema financiero, las actividades y profesiones no financieras designadas, las autoridades, y ahorita voy a ver un tema específico de las autoridades, porque tenemos muchos tipos de autoridades que intervienen en este régimen, y habla de la cooperación internacional. Habla de las características que debemos de tomar en cuenta. Hay una parte, un rubro específico de las recomendaciones que habla de las medidas preventivas, que es ahora sí lo que tenemos que hacer para que no se nos cuele el lavador. ¿Qué tengo que hacer? Como dije hace rato, pues ¿quién es Melissa? ¿Quién es Paloma? ¿Quién es Suri? ¿De dónde vive? ¿En dónde nació? ¿De qué nacionalidad es? ¿En qué trabaja? ¿De dónde ganó su dinero? ¿Por qué te está buscando como institución financiera? ¿Qué necesita? ¿Es nacional o es extranjero? ¿De acuerdo a lo que gana, te cuadra que te esté pidiendo lo que te está pidiendo? ¿Tiene dependientes económicos? Todas estas preguntaderas que les hacen, seguramente la mayoría de ustedes a lo mejor pudo haber tenido algún contacto con las apps de préstamos, que ahora son bastante conocidas y usadas además, reguladas también por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y les preguntan eso mismo. No, el tema es saber, tener certeza de justo de dónde vienen tus recursos y que no estés ayudando a cometer delitos. Específicamente este régimen habla del delito de lavado de activos y de financiamiento al terrorismo. Entonces, empieza ya a haber un régimen mucho más amplio, empieza a haber elementos de que nos dan mayor seguridad y el Grupo de Acción Financiera, dentro de estas 40 recomendaciones, la recomendación 29 para ser exactos, dice que hay que establecer cada país una unidad de inteligencia financiera. ¿Para qué? Para que en cada país exista esta unidad y ayude
hacer este nexo entre lo internacional y lo nacional, que esta unidad de inteligencia financiera con las bases del Grupo de Acción Financiera del GAFI pueda ayudar a todos los integrantes del régimen de prevención a que pueda aplicarse de manera correcta. Ojo, no solo las 40 recomendaciones, las 40 recomendaciones, los principios de Basilea y las convenciones de la ONU, porque así lo dicen los documentos del GAFI. Entonces, por eso digo que las 40 recomendaciones y todos los documentos y el GAFI como una institución, como un grupo internacional, se vuelven como la Biblia, porque ellos van a poner las bases y además van a verificar el cumplimiento, que eso es importante porque antes no pasaba. Como yo les comenté hace rato, la ONU no tenía manera de verificar que se cumpla y además ellos lo hacen de forma general, de forma particular, específicamente para entidades financieras y actividades vulnerables. Es el GAFI el pionero en poner estas reglas. Y entonces ahí ya tenemos una unión de esto internacional que nos está ayudando a aterrizarlo ya en el deber ser que ahora vamos a ver. La unidad de inteligencia financiera de nuestro país está establecida. Aquí hay una cosa, el GAFI dice qué hacer, hagan de cuenta los 10 mandamientos, no dice cómo. ¿Por qué no dice cómo? Pues porque depende del marco jurídico de cada país. Cada uno de nosotros va a decidir de qué manera, ¿ok? Todos tenemos una cocina en nuestra casa, pero no todos tenemos la cocina igual. No todos guardamos los vasos en el mueblecito de arriba. No todos tenemos el horno lleno de chácharas y algunos sí lo usan. Yo sí soy de la que los tiene con chácharas. Pero depende de cada quien cómo se organiza. Aquí lo importante es aplicar todas las reglas. Y entonces, ¿a quién le corresponde? Pues a cada país decidir. La unidad de inteligencia financiera puede ser de 3 tipos. Puede tener características judiciales, puede tener características policiales, puede tener características administrativas o todas las anteriores. Es decir, puede ser una unidad híbrida. No es completamente policial, no es completamente administrativa, pero puede tener características de Ministerio Público, por ejemplo. O puede ser como una fiscalía, pero puede estar cerca o anclada a las autoridades administrativas. Eso lo va a decidir el país. ¿Qué decidió México? A ver, yo creo que si los sujetos obligados ya están acostumbrados a compartir información a través de los supervisores, que ahora vamos a hablar de los supervisores, porque ustedes como profesionales van a trabajar muy cerca de los supervisores, tanto de las actividades vulnerables como de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Eh, pues yo creo que lo correcto sería que estuvieran en el mismo marco jurídico. Entonces decidimos que la unidad de inteligencia financiera de nuestro país fuera administrativa. Por lo tanto, está en la Secretaría de Hacienda como un desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y echándole ojito, trabajando en conjunto con los supervisores bancarios o los supervisores más bien del régimen, que no solamente tenemos a la Comisión Nacional Bancaria y al SAT PLD, sino también ahora vamos a hablar de las otras comisiones. Entonces, de esta manera ya tenemos un match en lo internacional y en lo nacional. Ya tenemos una unidad de inteligencia financiera, ya sabemos que va a tener características administrativas y ya sabemos que tenemos que aplicar las 40 recomendaciones. Ahora viene lo sabroso. ¿Cómo? ¿Cómo voy a aplicar todo este régimen que me habla de delitos, que me habla de prevención, que me habla de cuestiones hasta de gobierno corporativo? Es decir, ¿qué haces adentro de tu empresa para que no la riegues y que no nos afecte a los demás allá afuera porque tú estás siendo negligente? Entonces empiezan a repartir la chamba. Y decidimos en nuestro país, el régimen de PLD para los sujetos supervisados, los que van a estar bajo la lupa de este régimen, se va a dividir en sistema financiero, en actividades vulnerables. Las actividades vulnerables son estas actividades que dijimos, actividades y profesiones no financieras
designadas, es decir, que son observadas, que han sido utilizadas para lavar dinero. ¿Cuáles están dentro de nuestro país? Casinos, joyerías, traslado de valores, blindaje de autos o de casas o cualquier tipo de blindaje, compraventa de inmuebles, construcción de inmuebles, notarios, abogados y contadores, que manejemos recursos de nuestros clientes, estamos dentro de estas actividades también. Y del lado del sistema financiero tenemos pues bancos, cajas de ahorro, centros cambiarios, todas estas que ofertan, que tienen servicios y productos financieros, pues obviamente las fintech, ahora que están más de moda, están dentro de este régimen. Y tenemos unas que casi no se toman en cuenta, pero que también están allí dentro, que son las aseguradoras y las afores. Esto por los recursos que manejan de otras personas. Entonces, ok, ahí tenemos ya cómo se conforma en cuanto a los sujetos obligados. Pero yo mencioné hace rato que también hay autoridades. Las autoridades que se relacionan con este régimen también las vamos a dividir en tres. Tengo las autoridades que diseñan el marco normativo, es decir, las que están a nivel legislativo revisando que todo esté adecuado con las obligaciones internacionales y con la realidad de nuestro país. Y esa es la Unidad de Inteligencia Financiera, la ajonjolí de todos los moles. Va a estar en medio de todos, revisando a todos, ayudando a todos. Entonces, claro, dentro de las autoridades que diseñan el marco normativo, tenemos a la Unidad de Inteligencia Financiera, tenemos a la Secretaría de Hacienda y tenemos varias unidades administrativas dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que están allí conociendo qué hacen, cómo hacen, qué aplican, cuáles son las deficiencias de todos los integrantes del sistema financiero, y desde ahí se va haciendo estadística y se va generando información para poder adaptar el marco normativo. Después de la etapa de diseño tenemos a las autoridades supervisoras, que son quienes van a estar justo revisando que tengamos cumplimiento en estas reglas. ¿Quiénes son los supervisores en el régimen de prevención del lavado de dinero? Para el sistema financiero tenemos la CNBV, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tenemos el SAT-PLD para las actividades vulnerables, CONSAR, porque dijimos que también estaban las AFORES dentro del régimen de prevención. Ellos son los supervisores para esta materia. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas dijo, sí está padrísimo, pero yo como que todavía no le agarro la onda. Mejor ahí te dejo, ahí te encargo a mis hijitos. Entonces, en el tema de PLD, las aseguradoras están verificadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Todo lo demás sí es con la Comisión Nacional de Seguros, pero bueno, PLD le dejaron esa chamba a la Comisión Nacional Bancaria. Y esos son los supervisores. Pero también tenemos autoridades, porque no se nos puede olvidar que estamos hablando de delitos. Nosotros, como profesionales, abogados y contadores, estamos dentro de la parte administrativa, pero está la parte delictiva que no se nos puede olvidar. Y en esta parte delictiva están las autoridades investigativas o de persecución de delitos o para llegar a sentencias, que es obviamente toda la parte judicial, están los ministerios públicos, está, ya les dije, la UIF que está en medio de todos, y esas autoridades tienen otra chamba. Ahora, les voy a poner una lámina, les voy a compartir mi pantalla para que veamos. Bueno, pantalla completa para que se vea grande. ¿Allí pueden ver mi pantalla? Sí, licenciada. Perfecto. Bueno, este revoltijo es un poco lo que les acabo de comentar. ¿Qué dice arriba? Tenemos prevención, detección, combate, y la otra me lo está tapando acá. Ah, bueno, lo mismo, prevención, detección y combate. Ok. Justo lo que yo les comentaba, tenemos sujetos obligados, que ya dije, sistema financiero y actividades vulnerables. Aquí no especifica a las aseguradoras y a las afores, pero están allí dentro.
Tenemos como organismos reguladores las unidades que yo les comentaba dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que son parte de la Secretaría de Hacienda, que son quienes van a diseñar el marco normativo. Aquí lo tenemos como prevención porque pues obviamente el marco normativo, así como lo dice el nombre, es régimen de prevención, prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ellos son los que van a realizar esta actividad. Los órganos supervisores, que son los que van a estar como prefectos de secundaria checando a los sujetos obligados para que sí cumplan con todo lo que tienen que hacer. La unidad de inteligencia financiera que está en medio de todos, porque va a ayudar a unir lo que hace cada uno, que a veces, pues lo que hacía la parte investigativa no lo sabía la parte de supervisores y mucho menos llegaba al sujeto obligado. Hoy las autoridades ya se hablan entre ellas y ya se pasan la tarea y ya están en comunicación directa y entonces ya hay una prevención mejor, más completa, que ayuda a que se cumpla este régimen. Y del lado de la impartición de justicia, pues tenemos las procuradurías y fiscalías generales y tenemos los poderes judiciales estatales. Supongamos que hay un lavador que a través de empresas va a meter dinero en el sistema financiero. Es decir, tiene algunas empresas, pueden o no estar en las actividades vulnerables. Ahorita ponemos ejemplos. Y van a meter su dinero en el sistema financiero. Nosotros del lado administrativo, es decir, si yo soy un banco, una caja de ahorro, un centro cambiario o un casino, un joyero, un constructor de inmuebles, pues yo ya sé cuáles son mis temas de prevención. Estoy dentro del régimen y tengo los foquitos bien abiertos y estoy muy atento a lo que pueda suceder. Si yo no cumplo con estos controles, estoy dejando abierta la posibilidad de que el lavador entre. Y si entra, no me va a afectar solamente a mí, le va a afectar al sector, a mi región, al país y a los negocios y cuestiones internacionales, comerciales y demás. Entonces, que yo no cumpla tiene una repercusión bastante amplia. ¿Qué va a pasar? Pues me pueden jalar las orejas. ¿Quién me va a jalar las orejas? Los supervisores. Ellos van a poner sanciones por el incumplimiento, pero ellos solamente lo pueden hacer por el incumplimiento administrativo. Entonces, por ese lado puedo tener multas o cancelaciones de registro. Son estos manazos por no haber cumplido con lo que tenías que hacer. Y pongámosle, porque ya el tema de las multas después se pone bastante gordo, son muy altas las multas por incumplimiento, pues para que sean significativas y sí te duele el codo y no quieras volver a regarla. Pero del otro lado también están las autoridades de combate y detención. Ellos, por otro lado, que no es el de la actividad económica, que no es la parte administrativa, van a contar con una investigación, pero de tipo judicial. Si por la investigación llegaran a mí como entidad, como banco, como casino, como joyero, como de traslado de valores, si llegaran conmigo porque alguno de los que están investigando hizo alguna operación, hay dos escenarios. Yo cumplí con pedir todo con lo que establece el régimen de prevención y se lo doy a la autoridad y fue mi granito de arena y hasta allí se acabó el tema, que es el deber ser. O además de que dejé pasar al lavador, puedo tener repercusiones penales más las administrativas por haberlo dejado pasar. Y entonces ya se pone feo. Ahorita vamos a ver justo el Código Penal que por un lado establece las características del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero por otro lado hay agravantes. ¿Cuáles son estas agravantes? Una de ellas es por ser parte del régimen de prevención y no haber cumplido con los controles.
Es decir, yo lo tenía que hacer, yo tenía que hacer un expediente y no lo hice. Yo tenía que haber pedido información y documentos actualizados y no los pedí. Yo tuve que haber identificado a la persona que tenía estos recursos, o sea, al beneficiario controlador o al propietario real, que es el término específico para sistema financiero y actividades vulnerables, y no lo hice. ¿Qué es lo que dicen en la pantalla a la izquierda? Es donde dice principales funciones. Los sujetos obligados tienen la función de identificar y conocer al cliente. Y conocer al cliente no es, no, sí, lo conozco, es Don Pancho que vive allá a la vuelta de la tienda de la señora. Eso no es conocerlo. Conocer es, ok, yo ya recabé información general de quién es, de dónde nació, en qué trabaja. Ahora conocerlo es qué hace dentro de mi institución o dentro de mi empresa, cómo se mueve adentro, paga rápido, no paga rápido, tiene montos grandes, me pide un servicio nada más, me pide muchos servicios, no solamente tiene la cuenta de él o de ella, sino de toda la familia. ¿Tiene empresas? ¿Cuántas empresas? ¿Cómo se relaciona? Eso es conocer al cliente. No es nada más, es recopilar datos y documentos, los guardo en la nube y ya me voy y nunca vuelvo a saber esa información, que al fin que ni es para mí, es para la autoridad. No es así. Monitorear las operaciones para que en el momento en que haya algo que no me suena o que es extraño o que ya tiene indicios de algún delito, pueda yo avisar a la autoridad. Detectar operaciones de riesgo y enviar reportes y avisos a la unidad de inteligencia financiera. Como digo, en esos casos puede ser por montos establecidos en la ley, puede ser en efectivo o los montos en divisas, o puede ser por las operaciones relevantes, que son por más de $7,500, o en el caso de actividades vulnerables, cuando pasan el umbral establecido, es decir, la autoridad dijo, nosotros ya sabemos más o menos cuál es el rango de operación de un distribuidor de vehículos. Cualquiera que pase ese rango me tiene que avisar. Y yo ya sabré qué hago. Yo, autoridad, ya sabré qué hago con esta información, pero tú me tienes que avisar. ¿Ok? A eso se refiere con los reportes y los avisos. Luego, de prevención, los reguladores, pues crear el marco jurídico, como ya lo expliqué, supervisar que se cumpla adecuadamente. La UIF, recibir los reportes, analizar la información y diseminarlos. ¿Por qué diseminarlos? Porque les dije que está en medio. Puede ser regresar al supervisor y decirle, oye, aquí me falta información o lo que me están mandando no tiene la calidad que debería, por ahí avísales que le cambien. O al revés, con la Procuración de Justicia. Oye, esta investigación que estoy realizando puede complementar la que tú estás haciendo, o yo tengo mayores elementos, y ahí se van ayudando para que esto tenga una homologación, como yo lo había dicho. Abajo tenemos donde dice flujo de información y flujo de retroalimentación. Se refiere justo a cómo va y viene esta información, que es un poco lo que les acabo de decir. Si yo como sujeto obligado, por ejemplo, soy un casino y ya tengo mis expedientes y ya pasé umbrales y ya le avisé a la UIF, eso ya está del lado de la cancha de la UIF. ¿Qué va a hacer? Analizar la información. Si no tiene mayor problema, ahí se va a quedar. Pero puede ser que de ahí salga algo importante que puede ser constitutivo de delito, entonces le va a pasar la bolita a la parte de procuración de justicia. O puede ser, ¿sabes qué? Hay que cambiar el formato en el que nos están mandando los avisos. O ¿sabes qué? Como que les vamos a dar información adicional para que sean mucho más específicos. Entonces, ahí va, otra vez, del otro lado del sujeto supervisado. Y así es como se va retroalimentando. Pero conociendo ya cómo es el flujo, cuáles son las autoridades que intervienen, en dónde nace internacional, y ya entendí que por la recomendación 29 del GAFI necesito tener una unidad de inteligencia financiera y que esta unidad nos va a ayudar a establecer el régimen dentro del país. Vamos ahora sí al contexto nacional. ¿Qué es lo que realmente se hace en nuestro país? Primero y antes que cualquier cosa, tenemos que entender qué es el lavado de dinero. Esto del marco jurídico internacional ya lo comentamos, las convenciones ONU, Viena y Palermo. El objetivo es comprender las definiciones globales, lo que acabo de decir, las diferencias de estos dos delitos
y las similitudes entre estas actividades que nos van a llevar a un marco jurídico muy parecido, que se trabaja de la misma manera, y las penas por incumplimiento de esta materia. Como delito, el lavado de activos en nuestro país se llama operaciones con recursos de procedencia ilícita y está en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Pero ojo, 400 bis quiere decir que hay un 400 antes y eso es importante para que entendamos el contexto penal. El 400 habla de encubrimiento. Es decir, operaciones con recursos de procedencia ilícita está en este contexto del encubrimiento. ¿Qué dice el 400 bis? Al que por sí o por interpósita persona, es decir, yo solito o a través de alguien más, realiza alguna de las siguientes conductas. Y aquí es importante hacer un paréntesis, aunque lo vamos a tratar más adelante, sobre las etapas del lavado de dinero. El lavado de dinero tiene 3 etapas para que se pueda configurar. La primera etapa es de colocación. La colocación quiere decir que sí o sí yo ya tengo pues bueno, en la mano es un decir, ¿no? Pero yo ya tengo en mi posesión recursos de procedencia ilícita que tengo que meter al sistema financiero. Esa es la colocación. Los voy a meter al sistema financiero. ¿Cómo? Utilizando cualquiera de los productos y servicios que ofrecen bancos, cajas de ahorros, centros cambiarios, transmisores de dinero, cualquiera. Es como niño en dulcería. Y si puedo usar más de uno, voy a usar más de uno. Y si puedo darle muchas vueltas y ramificarlo, mejor. Esa es la primera etapa de colocación. En la segunda etapa de integración, mi objetivo como delincuente es desaparecer o hacer invisible de quién es el dinero y por dónde pasó. Entonces aquí voy a utilizar justo las actividades vulnerables. ¿Por qué? Porque allí voy a justificar. Ahora nos vamos a poner en este supuesto del delincuente que yo les decía hace rato. Yo soy un delincuente. Yo tengo que lavar dinero. Pongan la actividad que ustedes quieran. Ya el delito ya pónganlo ustedes, pero ya tienen sus ganancias del delito. Y necesito justificarlo con alguna actividad. Importante, características de las actividades económicas que usan los delincuentes, que permitan el uso de efectivo. Eso es importante como delincuente, que esta actividad me permita meter efectivo o tener efectivo para poderlo justificar. Me tiene que permitir la transferencia de valor, es decir, tengo pesos y ahora son dólares o de forma. Ahora eran productos de una inversión y van a hacerse rendimientos y luego van a hacer pago de un crédito y ya le estoy dando muchas vueltas. De eso se trata. Mientras más vueltas le dé, más lejos del origen y más difícil para la autoridad identificar. Por eso nosotros dentro del régimen de prevención tenemos que estar muy atentos a esta información y a estos datos y a este conocimiento del cliente de lo que está haciendo dentro de las instituciones financieras o de las actividades vulnerables para poder identificar el origen de los recursos y en caso de tener indicios de que son delictivos, frenarlo. ¿Ok? Y nos falta una etapa que es la de estratificación, que es decir, ya los tengo revertidos de legalidad y entonces los voy a colocar. Ya los voy a usar, digamos. Ya la parte de lavarlo como tal ya sucedió y ahora necesito continuar justificando estas actividades. ¿Ok? Entonces, ¿por qué explico esto antes de ver la tipificación del 400 bis? Porque la primera fracción se refiere a todo lo que puede hacer el sistema financiero. Adquirir, enajerar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, recibir, invertir, traspasar. Son actividades que por supuesto puede hacer cualquier actividad vulnerable
y cualquier integrante del sistema financiero. Piensen en un ejemplo. Si ponemos, por ejemplo, el traslado de valores, ¿cuál de esas actividades de la fracción primera puede hacer el traslado de valores? Puede custodiar, puede administrar, puede transportar. Si estoy pensando en un banco, ¿qué actividades de esas puede hacer? Enajenar, administrar, cambiar, convertir, depositar, todas ellas. Entonces, ¿qué dijo el legislador? ¿Sabes qué? No lo voy a dejar en duda, todas, porque hay quienes se han quejado, especialistas jurídicos, ay, es que tiene muchas palabras. Pues sí, pero es que ya saben que somos muy astutos y que por ahí le pueden dar la vuelta. Y entonces tiene todas las actividades que puede realizar tanto el sistema financiero como una actividad vulnerable. Y luego tenemos el ocultamiento, encubrimiento o que pretende ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación y destino y movimiento de los recursos, derechos o bienes. Porque no nada más estamos hablando de dinero, recursos, derechos o bienes. Y eso es importante. Y ahí está hablando de las otras dos etapas del lavado de dinero que les acabo de comentar. Entonces, claro que engloba y encubre todas las actividades que están aparejadas y que están revestidas alrededor de este delito. Esto es lo que yo les comentaba. Todas las actividades que puede llevar a un delincuente a meter esos recursos al sistema financiero. A nivel internacional hay algo que se llama ceguera intencional, ¿ok? Habla de la condición mental en el acto del lavado de dinero, es decir, que a propósito yo no quiero cumplir con los controles. O sea, yo ya sé cuáles son, pero no quiero cumplir con esos controles. Conozco las consecuencias y conozco que de seguir haciéndolo va a haber un delito y aún así no me importa. ¿Y por qué es importante? Porque el GAFI establece que esta ceguera intencional puede encubrir estas actividades. ¿Y por qué digo encubrir? Recuerdan que les dije que el 400 bis en el Código Penal Federal quiere decir que hay un 400 y ese 400 es encubrimiento y se pone mejor porque además el 400 bis uno, el que le sigue, es el que yo les decía que contiene las agravantes, donde dice, oye, tú que eres especialista en prevención del lavado de dinero, tú que eres una autoridad responsable, o tú que a propósito usaste a una persona menor de edad o alguien que no tenía la capacidad de entender el hecho, tienes agravantes a este delito, es decir, de las penas que establece el Código Penal, además vas a tener penas adicionales de prisión, más la inhabilitación para no poder ejercer tu profesión en el tiempo igual de la pena. Si estamos hablando de 5 a 15 años en el caso de LD, imagínense que es de un tercio a la mitad para quienes estamos dentro del régimen y no hicimos lo que teníamos que hacer para prevenir. Entonces, mínimo unos 15 años de prisión más los 15 de inhabilitación después. Eso ya establece una responsabilidad importante, ¿no? Esto es lo que yo les decía, el lavado de dinero siempre tiene un delito antes. Aquí tenemos tráfico de personas, fraude, corrupción, secuestro, siempre hay un delito previo. Las etapas que decía, colocación, estratificación e integración, que ya lo comparamos y ya vimos cómo se explica en el caso de la tipificación del 400 bis. Y ahora tenemos el financiamiento al terrorismo. El financiamiento del terrorismo, de acuerdo al Grupo de Acción Financiera, implica en proporcionar, financiar o recaudar fondos para generar miedo, alarma o terror en la población o en un grupo específico con el fin de amenazar la seguridad nacional o influir en la toma de decisiones de las autoridades. Aquí me voy a detener porque pues ahora este tema ha estado muy en boga, todo el mundo ha hablado de ello, que Estados Unidos designa a los cárteles como terroristas. Si leemos bien esta definición
Y si hacemos un recuento de lo que hemos visto en las noticias, y yo espero que solo en las noticias y no les haya tocado vivirlo en carne propia, y volvamos a leer la definición. Provocar miedo, alarma o terror en la población o en un grupo específico a fin de amenazar la seguridad nacional o influir en la toma de decisiones de las autoridades. No les voy a dar mi opinión para que ustedes tengan la propia, pero evalúen como profesionales si en verdad pueden ser clasificados como terroristas a la delincuencia organizada de acuerdo a este término. Y entonces, al igual que como les dije hace rato que si pienso en lavado de dinero, pensamos en narcotráfico, antes pensábamos en terrorismo y pues eran los talibanes y ya de ahí no nos sacaban porque no teníamos algo más cercano. Pero ahora estamos en una época viviendo en nuestro país acciones, pues que si hace como pato, parece pato y hace como pato, pues entonces ya no estamos tan lejanos y la importancia de aplicar el régimen también en financiamiento al terrorismo, porque una cosa lleva a la otra. Si los designan como terroristas y entonces son terroristas, entonces cualquier cosa que ayude o aporte para esta actividad, para que ellos sigan provocando alarma, miedo, temor en la población, por supuesto que es financiamiento al terrorismo. Si ustedes ven la tipificación del 139 cuáter de financiamiento al terrorismo en el Código Penal Federal, van a encontrar que habla de otros delitos que son como sabotaje, el robo de material radiactivo, por ejemplo, si hubiera un ataque a alguna instalación de Pemex, se considera también un acto terrorista y que si estoy ayudando o financiando de alguna manera a que se provoque esta actividad, pues estoy financiando al terrorismo. Entonces, no estamos tan lejos. El marco jurídico del 139 cuáter que yo les decía en su primer párrafo dice al que por cualquier medio, ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos, ojo, no nada más dinero, o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos o organizaciones terroristas o ser utilizados o pretenden ser utilizados, porque no tuvo que haberse realizado el acto terrorista para que yo pueda ser sentenciado por financiamiento. Ya con que yo tuve la intención de aportar, se haya realizado o no la actividad siguiente, ya puedo ser yo sentenciado al respecto. Directa o indirectamente, total o parcial para la comisión en el territorio nacional o en el extranjero del delito de terrorismo nacional e internacional, sabotaje, robo y ataque a las vías de comunicación, que son los otros delitos que yo les comentaba, que están dentro de esta clasificación. Entonces, dijimos hace rato que el GAFI considera que estos dos delitos tienen que contar con un régimen igual, se van a tratar igual y el régimen de prevención de lavado de dinero, por eso nuestro país es PLD-FT, porque son juntos, porque tienen algunas características similares, pero tienen diferencias. Vamos a ver dentro de las diferencias que el lavado de dinero tiene un delito previo mientras que el delito de financiamiento del terrorismo es al final. Por lo tanto, el régimen de prevención me va a pedir en el lavado de dinero que verifique el origen de los recursos y en el financiamiento del terrorismo, el fin, el destino, hacia dónde van estos recursos. Otra diferencia es que para el lavado de dinero los recursos siempre van a ser ilegales, todo el tiempo. ¿Y por qué? Pues porque viene de un delito precedente. En el caso del financiamiento del terrorismo, puede ser lícito o ilícito, y eso lo vuelve más complicado de identificar. ¿Y por qué puede ser lícito? Porque si pensamos en las acciones que generan o lo que motiva un acto terrorista, en su mayoría son ideológicos. Pensemos ahí sí en Al Qaeda o ISIS o en estos grupos que son fundamentalistas religiosos. Es ideológico. Puede ser que tenga yo una ideología política y que por ahí esté yo provocando estos actos. ¿Y qué sucede? Que yo, Melissa Magallón, que soy abogada y mi dinero es legal,
aporte porque ideológicamente estoy de acuerdo con estas acciones. Por eso los recursos, en el caso del financiamiento del terrorismo, pueden o no ser legales o ilegales. Y eso lo vuelve complicado. Pero es una de las diferencias importantes que no podemos dejar pasar. Ahora, en el caso del lavado de dinero, son recursos enormes. Es una cantidad enorme. Y en el financiamiento del terrorismo son chiquitos, pero son muchos. Tiene muchas fuentes. De acuerdo al Grupo de Acción Financiera, una de las actividades utilizadas con mayor frecuencia para el financiamiento del terrorismo son las organizaciones sin fines de lucro. Por ello, las donatarias están dentro de las actividades vulnerables. Las arquidiócesis, por ejemplo, que las iglesias que reciben dinero están registradas como donatarias, aunque pues sea difícil cuantificar y verificar quiénes son los que aportan, ¿no? Pero ellos también están dentro de este ojo, pues porque reciben dinero que puede ser lícito o ilícito. Entonces, hasta aquí con las diferencias más importantes. Con eso tenemos una base para poder entender cómo se conforma, de dónde nace la obligación, cuáles son estas consecuencias por no cumplirlo. Y como yo decía hace rato, ya hablando específicamente en nuestro país, el régimen en cuanto a sujetos supervisados o sujetos obligados se divide en dos: actividades vulnerables y sector financiero. Dentro de las actividades vulnerables están como supervisor, están supervisadas por el SAT, el Servicio de Administración Tributaria. El SAT tiene, yo les digo que como dos cabezas. Uno es el fiscal, bueno, digamos tres con el aduanal, ¿no? Pero el fiscal, y la otra es la parte de PLD. No es que haya una sección específica, eso es importante saberlo. El SAT, a diferencia de, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que tiene un área de supervisión específica en prevención de lavado de dinero, el SAT tiene en cada una de sus direcciones una parte de cumplimiento de PLD. ¿Por qué eso es importante para nosotros como contadores? Porque desde el lado fiscal puede llegar una supervisión o puede llegar una revisión de cumplimiento en materia de PLD, y eso lo vuelve riesgoso y lo vuelve importante, porque como que empiezan a jalar el hilito por un lado y del otro va a salir pues que no cumplí con mis obligaciones, que no me di de alta en el portal, que no mandé avisos a la autoridad, que no estoy haciendo caso, aunque por el lado fiscal esté perfecto. Si del otro lado no está bien, el mismo SAT me puede sancionar. Para el sector financiero, ya lo platiqué, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y están los otros dos supervisores, la Comisión de Seguros y Fianzas y la CONSAR de Sistema de Ahorro para el Retiro. Yo les platicaba que para que se complemente este ciclo de lavado de dinero, de colocación, estratificación e integración, antes de la colocación puede entrar una actividad económica que en nuestro país se llaman actividades vulnerables, y que ya comenté que para el GAFI son las actividades y profesiones no financieras designadas. Eh, Después viene que se introduce al sistema financiero, y en las otras dos etapas están otra vez estas actividades vulnerables. ¿Cuáles son consideradas actividades vulnerables en nuestro país y en dónde están establecidas? Pues en la Ley Federal para identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Ley PIORPI, la LF PIORPI, en su artículo 17, tiene esta lista, digamos, de actividades económicas que son consideradas como actividades vulnerables. Y tenemos juegos y sorteos. Yo les daba el ejemplo de los casinos. Comercialización de tarjetas de servicio o de crédito, pueden ser, por ejemplo, los vales de despensa o los vales de gasolina o estas tarjetas que nos dan las tiendas departamentales, porque no es una institución financiera la que lo sustenta. Si fuera una institución financiera, entonces estaría del lado del sector financiero. Cheques de viajero, operaciones de préstamos o de créditos, puede ser entre compañías o puede ser, por ejemplo, Monte de Piedad y estos que tienen préstamos prendarios.
De inmobiliarias tenemos desarrollo, construcción, transmisión de valor, obras de arte, comercialización de vehículos, y vehículos pueden ser terrestres, marítimos o aéreos, custodia y traslado de valores, servicios profesionales, y allá estamos abogados, contadores y servicios de fe pública con notarios y corredores públicos. Recepción de donativos, comercio exterior como agente aduanal, arrendamiento de inmuebles y el manejo de activos virtuales. El tema de los activos virtuales para el sistema financiero lo tienen prohibido, salvo 2 o 3 características que establece el Banco de México. Entonces, los que ya hacían esta actividad antes de la regulación de la ley FinTech, pues se quedaron del lado de las actividades vulnerables. El sector financiero pues tiene ejemplos como Sofomes, Sofipos, aseguradoras, centros cambiarios, asesores de inversión, bancos, pues muchos conocemos y tenemos algún servicio o producto dentro del sistema financiero seguramente. Ahora, ya sabemos quiénes intervienen como sujetos obligados, ya identificamos quiénes son las autoridades que intervienen dentro de esta supervisión. Yo les platico que me gusta decir que es como el cubo Rubik. El cubo Rubik que tiene una cara de diferente color y la tarea es que todos los colores, o sea, que la cara del mismo color esté completa. Justo eso es el régimen de prevención. El sistema financiero, las actividades vulnerables, las autoridades supervisoras, las autoridades investigativas, todos son parte de este cubo. Y el reto es que esté todas las caras del color completa. Esto no se va a lograr si alguno de los integrantes no realiza sus actividades. Si bien es cierto que las autoridades investigativas hacen un buen trabajo y pueden hacer esfuerzos titánicos, si el que está de cara al delincuente, por decirlo de alguna manera, quien está ofreciendo estos servicios y productos, no se protege, entonces más allá va a ser muy difícil frenarlo. Por eso el ajuste de tuercas y por eso la obligación mayor es para los sujetos obligados al régimen, porque son los únicos que van a ver a la persona y que van a tener documentos en su mano y que van a poder establecer una línea del tiempo y que van a poder obtener información de la propia persona. Que sea información veraz o no, bueno, ya tiene ahí eh, elementos que se pueden saber a simple vista, que puedo verificar con las páginas oficiales de las autoridades, y ya más allá, pues como periciales no nos corresponde si estamos hablando dentro de los sujetos obligados, es decir, si yo estoy dentro de una distribuidora de autos y viene alguien a comprarme un coche, pues yo le voy a pedir datos y documentos y tengo algunos elementos que en ese momento puedo determinar, pues que son reales, ¿no? Pero más allá no es mi obligación. Mi obligación está dentro del régimen. ¿Y cuál es esta obligación del régimen? Pues es en general lo que tienen en la pantalla. Contar con un proceso, un procedimiento de identificación del cliente. Son estos datos y documentos que le voy a solicitar que me van a permitir saber quién es, de dónde vienen los recursos, por qué decide hacer una operación conmigo, a quién va destinado, porque a lo mejor yo le voy a comprar un coche a mi hija, o a lo mejor estoy abriendo, yo mamá, estoy abriendo una cuenta de ahorros para mis hijos, o estoy contratando un seguro para mis padres, en fin. No siempre soy yo el beneficiario y no siempre soy yo directamente el que tiene el dinero. Al revés, imagínense que yo no trabajo y el dinero para abrir una cuenta o para obtener alguno de estos productos y servicios son proporcionados por alguien más, mis papás, mi pareja, no sé, quien a ustedes se les ocurra. Entonces yo como institución, independientemente de lo moral y lo que tenga que ser, a mí no me importa, a mí lo que me importa es saber de dónde viene tu dinero y a dónde va a parar. Eh, no importa a veces para la operación que estoy realizando, o sea, que te pregunten eso, al que te vende el coche no le importa, al que te abre la cuenta no le importa, pero la autoridad en algún momento pudiera solicitarlo y ahí sí es importante.
Luego tenemos el manual PLD. El manual PLD es súper importante para todos los sujetos obligados dentro del régimen. ¿Por qué? Dijimos que eran como burbujas, ¿no? La burbuja grande, que era la ONU. Luego la más chiquita que le sigue es el Grupo de Acción Financiera. Luego, con la Unidad de Inteligencia Financiera en el ámbito nacional, tenemos todo el régimen de nuestro país con los supervisores. Y luego tenemos a los sujetos obligados. Va a haber leyes donde diga cómo hacer esto. Para las actividades vulnerables tenemos la ley PIORPI, como yo les decía hace rato, y para el sistema financiero tienen una que se llaman disposiciones de carácter general, una para cada sector, o sea, una para banco, una para SOFOMES, una para centros cambiarios y así, donde dice cuáles van a ser las obligaciones. Pero como yo les decía hace rato, de la misma manera, no puede decir específicamente cómo, porque aunque en este momento todos los que estamos aquí seamos una donataria, todos somos donatarias aquí, pero va a haber características distintas. Algunos recibimos solo en efectivo, a lo mejor con alcancías, entonces el monto no es mayor. Algunos recibimos a lo mejor de otras entidades, de otras asociaciones. Por ejemplo, pienso en Save the Children. Save the Children tiene presencia en muchos países y a lo mejor reciben recursos de los otros países, entonces pues ya implica una operación distinta. A lo mejor tengo una cuenta de banco con transferencias, entonces ya no es como la otra que era solo un efectivo, entonces ahora yo ya tengo transferencias. Entonces, todos tenemos características distintas. ¿Para qué es el manual PLD? Pues el manual PLD es como tú específicamente decidiste que se iba a cumplir la ley. Y ojo, no es expulgar, yo creo que esto sí me aplica y yo creo que esto no me aplica. Es de acuerdo a lo que dice la ley PIORPI o las disposiciones de carácter general, voy a elegir, ok, la identificación del cliente, pues yo tengo personas físicas y yo tengo personas morales. Y otro va a decir, no, yo nada más tengo personas físicas. Ok, yo tengo créditos para pequeñas empresas. Ah, no, pues fíjate que yo nada más trabajo con empresas internacionales. O habrá otro que diga, no, yo nada más trabajo con personas físicas y les doy créditos de nómina. Todos tienen características distintas, aunque sea la misma obligación de identificación. Entonces, el manual va a decir específicamente adentro de tu entidad cómo lo vas a realizar. ¿Es presencial? ¿No es presencial? ¿Es un formato? ¿Son 5 documentos? ¿Se firma con tinta azul? ¿Lo voy a guardar en la nube? ¿O lo voy a guardar de forma física? ¿Me lo tiene que firmar el cliente? ¿La firma es electrónica? ¿Lo voy a mandar a autorización a 3 áreas distintas? ¿O no? Yo soy chiquito, así que nada más soy yo solito y yo solito hago todo. Eso es lo que va a decir el manual. Si llegara la autoridad a revisar tu cumplimiento, lo primero que te va a pedir es tu manual, porque es como tú decidiste que vas a cumplir con esta obligación de acuerdo a la ley y de acuerdo a tus características del negocio, ya sea un negocio bancario, un negocio financiero o un negocio de actividad vulnerable. Entonces el manual se vuelve muy importante porque yo solito voy a establecer las reglas del juego para dentro de mi institución, que además puede establecer reglas de mejores prácticas. Es decir, aunque la ley no diga, yo voy a reforzarlo de esta manera o yo le voy a aplicar un control más, que eso sería lo ideal. No siempre sucede, pero con que nos limitemos a cumplir con lo que dice la ley, eso es importante. Entonces, eso es respecto del manual. Envío de reportes y avisos. Esa va a ser nuestra comunicación directa con la autoridad supervisora y con la UIF. No le tengo que avisar todo. No es como el hermanito molestón que de todo se enoja y de todo me acusa con mi mamá. En este caso no. En este caso es ciertos casos, ciertas situaciones que establece la ley. Por ejemplo, en el caso de las actividades vulnerables, tengo 3 foquitos rojos. Uno, dependiendo del tipo de actividad, tengo la obligación de establecer un expediente de identificación
desde la primera vez, desde que se presenta la persona y en algunas actividades, dependiendo del monto que maneja. Por ejemplo, casinos, esa es dependiendo del monto. Si llegas a tal monto, haces un expediente. Para los inmobiliarios es todas las operaciones que hagas, sí o sí debes tener un expediente de identificación. El segundo foco rojo es cuando pases cierto monto, que es lo que yo les decía al principio, los umbrales de identificación. Esto es, ya la autoridad se puso de acuerdo, más o menos le echó números y ya dijo cuál es una cantidad normal para ese tipo de actividad. Entonces, ¿qué sigue? Em, Cualquier monto que salga de esta usualidad, tengo que avisarle a la autoridad porque ya sabrá la autoridad si lo revisa o no lo revisa, ¿no? O si tiene más elementos. Y el tercero para las actividades vulnerables es cuando manejo efectivo. No puedo recibir 3 camiones de efectivo para que me compren un coche último modelo. Ni puedo llegar a comprar el anillo de brillantes más caro de la joyería con efectivo. No puedo, no lo pueden recibir. Entonces hay un monto para este tipo de actividades que también establece la ley. Y para el sistema financiero, tengo reportes relevantes. Se vuelve relevante cuando es una operación de más de $7,500. Para las fintechs son $5,000. Cuando tengo los de divisas, por ejemplo, todos los montos de divisas que manejen en el mes lo van a tener que avisar. Tengo algunos reportes cualitativos, por ejemplo, el reporte interno preocupante. El reporte interno preocupante es cuando yo dentro de mi empresa estoy viendo que alguno de mis compañeros no está cumpliendo con las reglas de prevención a propósito. ¿Se acuerdan lo de la ceguera intencional? Pues bueno, justo cuando yo veo que a propósito no está cumpliendo los controles o está ahí muy sospechoso o ya cambió su estilo de vida, ¿por qué? ¿Qué pasa? Uno tiene dinero y vas invitando a los amigos, invitas las chelas del viernes, te vas a comprar todos los antojos que no te compraste en 2 semanas, no lo puedes ocultar. Lo mismo pasa con los ejecutivos que empiezan a recibir sobornos o que están recibiendo o que están siendo favorecidos por una actividad ilícita. Empiezan a tener un estilo de vida distinto. Si yo dentro de la institución me doy cuenta, voy a enviar un reporte interno preocupante para avisarle a la autoridad que esta persona se está comportando diferente y que no, al parecer, no está cumpliendo con el régimen de prevención. Eso es un reporte cualitativo, de cualidades, no de cantidades, no tiene que ver con los montos, ¿no? Eh, las estructuras internas. Para que se cumpla este régimen, tiene que haber alguien, así como igual dijimos la ONU, luego el GAFI, luego la UIF, luego los supervisores, luego los sujetos supervisados, dentro de las entidades debe existir alguien que supervise que se cumpla el régimen y la ley y lo que dice el manual y que esté haciendo adecuaciones. Esos alguien pueden ser el encargado de cumplimiento en el caso de las actividades vulnerables o el oficial de cumplimiento en el caso del sistema financiero, que es un ejecutivo, una persona que además debe tener un nivel alto para que lo tomen en cuenta si alguien quiere ser oficial de cumplimiento y que va a estar checando que todo esto se cumpla. Tiene que mandar los reportes, tiene que actualizar el manual, tiene que hacer una auditoría de cumplimiento de cómo se llevó en el año este régimen, tiene que responder a las autoridades. Es esta persona dentro de la entidad que va a ser exclusivamente responsable de que suceda, de que se realice. Cuando una entidad es grande, en el caso del sistema financiero, por ejemplo, no es lo mismo un centro cambiario que está en el aeropuerto a, no sé, Banamex. El centro cambiario tiene una sucursal y punto, y a lo mejor máximo tendrá 2 cajeros o 2 empleados. Imagínense cuántos sucursales y cuántos empleados tiene Banamex, por ejemplo. Bueno, en ese caso, obviamente, un oficial de cumplimiento no va a ser suficiente para verificar que se cumple el régimen. Por lo tanto,
una vez que tenga una entidad más de 25 empleados, que es la regla general, deberá contar con un comité de comunicación y control, que va a ser un comité, justo un grupo de funcionarios de la entidad que van a verificar el cumplimiento. Y en este caso, junto con el oficial de cumplimiento, uno va a hacer, el otro va a verificar y van a autorizar que se hagan los cambios, las adecuaciones o las implementaciones necesarias para poder cumplir con el régimen de prevención. Y es así como se conforman las estructuras internas: encargado u oficial de cumplimiento y comité de comunicación y control. La auditoría, pues, es este examen de cómo nos comportamos en el año, de acuerdo al régimen de prevención. Esto puede ser que lo haga el oficial de cumplimiento si es que está certificado en el caso de del sistema financiero, o puede ser un auditor externo certificado, que es ahí otro punto donde en el ámbito laboral pueden ustedes especializarse, ya sea como auditor interno o como auditor externo en prevención de lavado de dinero, por ejemplo, como es mi caso. Es el cumplimiento de todo el año de cada una de las obligaciones que establece la ley. Para las actividades vulnerables no tiene que entregarse a la autoridad, solamente se hace esta revisión interna, pero el sistema financiero sí tiene la obligación de entregar este informe de auditoría los primeros 60 días del año, y la autoridad lo va a revisar. Si la autoridad ve algo que no le cuadra, que no está bien o incluso que puede ser constitutivo de delito, lo que va a suceder es que em, me puso aquí una alerta de... Espero que no se desconecte mi sesión. Si la autoridad ve que no tengo bien alguno de los controles o que sí pude estar favoreciendo algún delito, entonces me va a llamar la atención y voy a tener un oficio donde me va a decir: oye, no, aquí no me quedó claro, o me lo pones claro o ahí va una sanción. Entonces, sí hay una comunicación por medio de la auditoría. Y tengo que estar al pendiente de la atención a las autoridades. Puede ser el SAT PLD, puede ser la Comisión Nacional de Seguro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la propia WIF, las autoridades investigativas en caso de que estén buscando algo y quieran información de alguno de mis clientes. Y así como tengo obligaciones, también voy a tener sanciones, que ya les dije, en nuestro país solo existen sanciones penales y administrativas. El GAFI establece que pueden ser penales, administrativas o civiles. Nosotros tenemos penales y administrativas. Las administrativas, ya lo dije, es cese de funciones, puede ser las multas, obviamente. Y en el caso de penales, pues tenemos penas de prisión e inhabilitación por el incumplimiento. En general, ese es el régimen y cómo se conforma. En el ámbito profesional, puedo estar en cualquiera de estos puntos. Puedo estar en el ámbito judicial, puedo estar como contador desde el punto fiscal, que se une, ya dijimos cómo, con la parte de prevención del lavado de dinero. Puedo ser oficial o encargado de cumplimiento, puedo ser auditor externo, puedo estar dentro de alguna de las comisiones o de los supervisores. Desde el punto de vista legislativo, hay mucho campo de acción, tanto laboral como de investigación, como de conocimiento, para que estudien, para que conozcan, para que se integren. Eh, Cada una de las obligaciones obviamente pues establece tareas. Ahí no hablamos, por ejemplo, del enfoque basado en riesgos. Las instituciones ya saben cuáles son los riesgos que tienen los clientes. Que yo trabaje con personas físicas o con personas morales tiene sus riesgos. Pero de 2018 a la fecha nos pide la comisión o nos piden las autoridades saber cuál es el riesgo de afuera para adentro. Yo así lo veo. El riesgo de los clientes y sus operaciones es de adentro para afuera, pero nos pide ahora que sepamos de afuera para adentro. O sea, ¿a qué estoy expuesto por estar en donde estoy? Si estoy en la frontera, si estoy en un puerto, si estoy en un centro comercial, si mis clientes son multimillonarios o si son
de una zona delictiva alta. Eso, sin importar el tipo de operaciones, ya me expone a un riesgo de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo. Y nos pide la autoridad que lo mida. Y esa también es un tema importantísimo, también es otra especialización, también es una obligación para todos los integrantes del sistema de prevención que van a tener que... Jóvenes, creo que ya nos había avisado la licenciada Melissa que se estaba acabando su batería. Esperemos un segundito en lo que lo soluciona. No se me vayan porque estamos cerrando de una manera espectacular la sesión. Permítanme un segundo, estoy acá con ella. Para ver qué me dice. Se me hace que se está conectando por otro medio. Permítanme un momento. Ya, ok, ya llegó. Aquí ya llegó la licenciada para seguir con esta sesión muy padre que estaba ya prácticamente en los puntos finales. Ya está por aquí. Licenciada, bienvenida, ya tienes acceso. Estás aquí con nosotros. Esperamos para tus últimos comentarios. Ya nada más que nos digas. Aquí, listos. Está tu cámara y tu micro cerrado, pero ya estás adentro. Listo, ahí me escuchan, ¿verdad? Ya, listo. Fue un sustito, pero bienvenida de nuevo a través del teléfono. Aquí estoy. Por recursos no quedamos. Así es. Bueno, pues estaba cerrando el tema diciéndoles que tienen mucho donde trabajar, mucho de dónde aprender, hay muchas obligaciones. Hablaba del enfoque basado en riesgos como una obligación prácticamente nueva para las actividades vulnerables. Apenas viene la obligación y se va a poner sabroso porque todas estas 20 actividades que establece la ley PIORPI, van a tener que hacer esta identificación de riesgos de afuera para adentro, que es el enfoque basado en riesgos, va a ser nuevo. No soy bruja, pero yo sé que sale en este mes, ya está por ahí, las reformas a la ley PIORPI, que están por ahí desde 2018 dando vueltas. Ya están próximas a salir y una de las reformas a esta ley es justo la obligación del enfoque basado en riesgos. Y son leyes y el régimen se fortalece y se reforma todos los años. Así que no se van a aburrir, siempre van a tener algo que estudiar, siempre van a tener trabajo. Ya vieron que no solamente en este país, si son aventureros y quieren irse a otro lado a trabajar y a estudiar, lo van a poder hacer. Se gana bien, es otra realidad, pero también hay que estudiar mucho. Y bueno, no sé si hay algún comentario, alguna cuestión adicional. Licenciada, yo creo que fue súper interesante cómo resumiste todo desde, vamos, ahora sí que desde la parte interna, más bien externa, y luego fuiste llegando hacia lo interno. La verdad, yo creo que todos aprendimos, porque de repente cuando tú preguntabas, yo me quedaba, Dios, convención de Viena, y como que estás a veces más pensando en las actividades vulnerables y el umbral, pero fue súper interesante ver esta parte
de cómo llegamos a esto, porque pues efectivamente tenemos una ley, unos artículos, la fracción, que si rebasas, que si no rebasas, pero ¿por qué surgió esto? Obviamente este contexto, pues es obvio que había un problema muy grande, que lo hay todavía más grande, que hizo que los gobiernos y los países llegaran a lo que tenemos ahora. La verdad fue muy enriquecedor. También estas gráficas donde dices, por qué está la prevención, ¿no? Entonces, ¿qué es el antes y el después? La verdad, ese cuadrito yo me lo voy a quedar como algo que se me hizo muy, muy valioso. La verdad, yo te agradezco, chavos. Si tienen ustedes una pregunta, ya sé que al igual que yo vamos a necesitar verlo muchísimas veces en el YouTube para irle entendiendo despacito, porque es una información muy padre que necesitamos, eso es lo que les recomiendo. ¿No te queda claro la primera? Bueno, está la tecnología, como decía la licenciada, vuélvelo a ver despacio, lo analizas otra vez. Esa es la parte maravillosa de la tecnología. Entonces, acá, pues te están felicitando y hay una pregunta en el chat, te la leo yo porque estás en el teléfono, Pero sí la y pude con ver, todo gusto. si los notarios tienen alguna Ok, responsabilidad. ok, entonces, Pues sí, ok, sí tienen responsabilidad. perfecto. Todos los que están dentro del régimen de prevención, desde 2013 debieron empezar a cumplir. Obviamente los notarios están allí dentro. ¿Qué sucede? Yo puedo decir, chin, con el SAT, con el sistema financiero no, pero con el SAT yo puedo decir, chin, perdón, se me pasó, pero aquí están mis 5 años atrás de cumplimiento, llegué tarde, pero ya llegué. Me voy a salvar de la obligación de no haber presentado, pero no me voy a salvar de la sanción por extemporaneidad, porque tu obligación ahí está. Que no lo hayas hecho es otra cosa. Y se pone peor si viene la autoridad y te dice, oye, como que tú debiste de haber dado de alta y darme avisos y no hiciste nada. Ese es un escenario peor. Entonces, lo mejor es que si soy notario y no lo he hecho, me ponga a trabajar desde ahora, me presente con el SAT a decir, perdón, pero aquí está, y reducir las multas, porque las multas van de 200 a 2000 UMAS por cada aviso no presentado. Imagínense que tienen, pues es que no sé, 20 avisos que debieron haber presentado por mes, por 5 años, por 200, pónganle la mínima, 200 UMAS. Imagínense la cantidad de dinero que le van a regalar al SAT por no haber cumplido. Y a veces lo que decías, Ara, sobre no saber por qué tengo que cumplir, uno se pone rebelde ¿y yo por qué? ¿No? Y ya cuando vemos que el yo por qué va más allá de nuestras fronteras, que tiene que ver con problemas enormes y que sí puedo hacer algo yo, ya nos cae el 20, ya no nos ponemos tan rebeldes, ¿no? Y ya nos dan ganas de hacer algo. Pero bueno, en resumen, sí, los notarios si no cumplen tienen sanciones. Ándale, como que a uno le queda la idea de yo desde mi oficina, desde mi pequeña pyme, ¿qué tengo que ver con esos problemas tan grandes? Pero ves esta plática y dices, claro que tengo que ver y puedo hacer algo desde mi empresa chiquita y no sumarme a toda esta cuestión tan enorme y tan peligrosa. O sea, claro que mi pequeño cumplimiento cuenta y el de todos los demás, pues ya empieza a ser una cultura en materia de prevención del lavado de dinero. Entonces creo que esa es la parte que nos queda como muy clara, no sacarnos de esa parte de yo no sumo y por eso no me toca. Me ha tocado, Este, alguna vez me tocó con un grupo de contadores incluso que decían, no, no, ¿tú por qué le voy a dar información? O mis clientes, ¿por qué le van a dar información a la autoridad? Yo siempre les digo que no lo hagan, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué te pones en el lugar del cliente y mal aconsejándolo cuando no está mal darle información, incluso para la misma persona, o sea, de actividades vulnerables que eres un empresario para protegerte tú y proteger a tu empresa y proteger tu dinero? O los restaurantes también son negocios ya fáciles de usar para el lavado, es verdad. Sí, lo que yo decía de los ejemplos de que te permiten el efectivo. Tú imagínate un restaurante
que yo puedo manejar los registros y decir, no, hombre, aquí estuvo lleno todo el día entrando y saliendo gente, y no solamente vinieron a comer, tengo también proveedores de limpieza, de fumigación, de la loza, la renta del inmueble. Entonces, todo eso me ayuda a ramificar y entonces voy justificando. Otro que no está dentro de la lista de actividades vulnerables, pero que también son utilizadas, son, por ejemplo, los estacionamientos, los hoteles de paso, los espectáculos públicos, o imagínense las ferias de pueblo y los jaripeos. Todas estas no están dentro de la lista, pero cumplen para hacer actividades vulnerables. El fútbol, la FIFA tiene algunos convenios, en nuestro país no, y también desde mi punto de vista profesional, y acúsenme, pero también el tema de la corrupción pues hace que se vayan expulgando, ¿verdad? Y quitando de ahí en medio algunas de las actividades que no les conviene que aparezcan como tal, pero piensen en el caso Stanley, por ejemplo, ¿no? El tema del lavado era a través de los espectáculos públicos. En Italia, el Parma de Milán estuvo dentro de problemas de lavado. Carlos Ahumada tenía clubes deportivos. Entonces, pues ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? ¿Qué nivel debe tener el oficial de cumplimiento? Es nivel directivo, a 3 niveles del director general, para que no esté supeditado a las decisiones de los demás. En la identificación habló del beneficiario controlador. ¿Me puede explicar a quién se refiere? Se refiere a la persona que es dueño de los recursos. Aquí hay todo un tema porque en la materia profesional se ha dividido como beneficiario controlador fiscal y beneficiario controlador de PLD. Desde mi punto de vista, no debió hacerse esta definición desde el principio porque todo el sustento es desde el GAFI con el prevención de lavado de dinero. Es si yo hago una operación a nombre de alguien más o si mi dinero no va directamente, o sea, no siempre yo voy con mi dinero, piensa en el director general o el dueño de una empresa, no siempre es él el que va con su dinero a proveerse de servicios o productos. Hay otras personas en el paso o no solamente es para él. Entonces, el beneficiario controlador es esta persona que es dueña de los recursos y que está colocando dinero a lo mejor a través de empresas o a través de otra persona. El ejemplo, digamos que más claro es yo tengo 3 personas morales en las que participo con algún porcentaje y la que está pidiendo este servicio es la persona moral, pero la persona moral como tal, pues no es un ente que genere y mueve los recursos. Hay personas atrás, personas físicas detrás. Y esos son a los que yo tengo que identificar. En México está el término beneficiario controlador, dueño beneficiario o propietario real, que es exactamente lo mismo, solamente que depende de quién lo esté aplicando, es como se llama. Pero a grandes, muy grandes rasgos, porque ese puede ser otro tema de curso, el del beneficiario controlador, a eso se refiere. Bueno, llegó la contadora Silvia. Contadora, bienvenida. Qué bueno que estás por acá. Ha sido una sesión muy, muy padre y muy enriquecedora. También, pues, contadora Melissa, gracias por seguir compartiendo aquí con nosotros las preguntas del chat. Muchas gracias, Araceli. Buenas tardes a todos. Y bueno, pues ya escucharon a Melissa, que es nuestra gerente aquí en la firma BHR, es uno de nuestros brazos derechos. Y bueno, pues yo le agradezco que el día de hoy me haya apoyado. Tuve un tema personal, pero pues ahora sí que están ustedes en buenas manos. Y las veces que gusten invitar a Melissa, ahí estamos a sus órdenes, ¿no? Y bueno, también a tu servidora Araceli, que pues yo agradezco siempre que nos consideren y bueno, pues qué gusto apoyar a nuestros colegios, a la región, a los jóvenes, a nuestros futuros colegas y bueno, que se vayan preparando en estas materias. Es una nueva área profesional, ¿verdad? Para desarrollar. Si alguno de los estudiantes que estuvieron el día de hoy, pues todavía no se han decidido por qué línea es la que les gusta para trabajar, si no es fiscal, si no es finanzas, si no es auditoría, bueno, pues ya saben que existe prevención del lavado de dinero y que bueno, pues ahorita se oye mucho, está mucho de moda. Todos los días tenemos noticias que al final del día se relacionan
con el lavado de dinero, ¿no? Desafortunadamente, pues México está en el tercer lugar de lavado de dinero en el mundo. Primero es China, luego Rusia y luego nosotros. Entonces, los recursos ilícitos están por doquier, en todos lados, y cualquiera de nosotros puede, pues desafortunadamente estar cerca del lavado de dinero sin imaginarnos, y por eso es tan importante que todos los contadores, pues conozcamos este tema. Es parte de lo que nos señala nuestra profesión a nivel internacional, la Federación Internacional de Contadores, que dice que todo contador debe de saber lo mínimo, lo básico en esta materia. No importa el área en la que se estén desempeñando, todos tenemos que tener un conocimiento básico mínimo para no ser utilizados por la criminalidad, ¿no? Porque pues obviamente el lavador de dinero no va a decir, oye, yo soy el Chapo Guzmán, yo soy un lavador de dinero. Van a llegar con el tema de que soy un empresario, que quiero que me ayudes contador a llevar la contabilidad, los impuestos, las finanzas, que me ayudes a constituir la empresa, etcétera. Pero entonces nosotros tenemos que tener los elementos para saber si ese prospecto de cliente no trae recurso de procedencia ilícita. Entonces, pues bienvenidos a los que no hayan estado antes en un primer curso de esta materia, pues bienvenidos al mundo de prevención del lavado de dinero. Y mi querida Araceli, pues quedamos a tus órdenes como Instituto Mexicano de Contadores y también como nuestra firma BHR, que aquí, bueno, Melissa me hizo favor de representar, ¿no? En ambos cargos, ¿no? Como IMSP y como firma BHR. Contadora, pues te agradezco la organización para que a pesar de todo fluyera. Aprendimos muchísimo. Les comentaba a los muchachos que definitivamente pues no es un tema muy, muy fácil, pero tenemos que aprovechar la tecnología y los beneficios que nos da. Si la sesión está grabada, te quedó duda sobre uno de los términos que habló la licenciada, otra vez, un repaso, le das pausa otra vez, porque es definitivamente un área, como bien dices, que los contadores tenemos que conocer, adentrarnos. Nos decía ahora la licenciada Melissa, que incluso hay colegas que están como muy duros en entrar a esto del PLD, de compartir información, de sumarse, dicen, no, más vale, no digas, puede ser peligroso, es lo que justo nos decía, sin dimensionar las consecuencias que puede no estar al corriente en las cuestiones de PLD. Entonces, la verdad, nos llevamos ahora sí con el término político, pues como que la carreta completa, y mucho, mucho para estudiar para los concursos locales, para el concurso regional, los pequeños jóvenes IMSP que están en los primeros semestres, chavos, si estabas pensando en sacar la fiscoagenda, irte por ahí, hay más alternativas, aquí está una opción. Y pues ya sabes, como dicen, ¿no? Entre más poquitos, pues más oportunidad tienes de romperla desde bien chavito. Y si ya eres parte de Jóvenes IMSP, capítulo egresados, y ya estás en la oficina o estás en el despacho, aguas, porque también ya nos comentó la licenciada cuáles son estas actividades. A lo mejor estás llevando joyerías, como ella decía, esas pequeñas joyerías, o estás llevando lotes de coches y todas estas actividades que nos mencionaron, y tal vez ni siquiera te pasaba por ahí que tuvieras estas obligaciones. Así que tenemos que estar súper atentos. Entonces, los que estamos para el concurso, los que estamos pequeños y decíamos, ¿y eso qué? Y los grandes, pues todos salimos ganando esta tarde. Contadora, muchísimas gracias. No me queda más que agradecerles a las dos y a nombre de la región noreste, ya saben, acá tienen su casa, entregarles un diploma. La verdad, ya anduvo por aquí hace un ratito nuestro vicepresidente, contador Abel Pérez, en representación. Y bueno, nada más que déjenme, Celi es como lenta, pero sí es segura. En un momentito aparecerá, ahí está, en la pantalla, el reconocimiento que otorga nombre al Colegio de Contadores Públicos, el colegio que nos ayuda en este programa, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Región Noreste, y por supuesto uno
programa que yo adoro, el programa Jóvenes y MSP, otorga el presente reconocimiento a la contador público certificado, licenciada en Derecho Silvia Rosa Matus de la Cruz, por su destacada participación como expositora en el evento Preparación para el concurso regional con el tema PLD, Torreón, Coahuila, 1 de abril del 2025. Otorga este diploma el contador público certificado Rodolfo González Chávez, presidente regional zona noreste, y Araceli Sánchez Prado, vicepresidencia de docencia. Y bueno, también, licenciada, un diploma para ti, la verdad, sumamente agradecida, porque te sumaste a la capacitación de nuestros jóvenes IMCP, y pues bueno, te quiero otorgar este pequeño reconocimiento que ya va a aparecer en la pantalla. Les digo que me hace quedar mal, pero ya me la sé de tanto curso. Igual, el Colegio de Contadores Públicos de La Laguna, que apoya este evento, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos Región Noreste, el programa Jóvenes IMSP, otorga el presente reconocimiento a la licenciada Nadia Melisa Magallón Flores por su destacada participación como expositora en el evento Preparación para el concurso regional. ¡Uy! Fue tan rápido que lo hicimos que no le pusimos PLD, te cambiamos. Pero bueno, era auditor de cumplimiento. No te creas, es PLD. Lo cambio de inmediato. Bueno, pero también sabemos de auditoría en PLD. Ya sé, exacto, perdóname. Lo hice tan rápido que le cambié pero no le puse lo principal. Entonces lo otorga el contador público certificado Rodolfo González Chávez y Araceli Sánchez Prado. Te cambié, definitivamente, no tengo pena, no te creas, si tengo, lo cambio e inmediatamente te lo hago llegar con la materia correcta PLD. Y bueno, pues muy agradecida con las dos. Chavos, no se pierdan, no se alejen. El jueves vamos con nuestro tema de impuestos. Este tema va a subir a nuestro canal de YouTube en un ratito, que es un medio de oportunidad. Y también la licenciada Melisa, amablemente le vamos a pedir el favor de que nos comparta su material para que ustedes lo tengan y vayan analizando junto con lo que van a estar viendo en el canal. Acuérdense que igual el material se sube a nuestras redes de Vicepresidencia de Docencia como una guía con una liga para descarga. Contadores, muchísimas gracias, chicos. Nos vemos el jueves, misma hora, de 4 a 6, pero ahora estaremos del lado de los impuestos. Un abrazo a todos y nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Hasta luego. Gracias, Melissa. Gracias a todos.